Hola, muchas gracias por acceder a participar en la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? ¿Tu nombre? Teodoro Torre García, edad Su 75 años, sexo masculino, y nivel educativo. secundaria completa. Ya. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Políticamente, el cierre del Congreso, que no estuvimos de acuerdo porque cerraron el Congreso en una forma abrupta sin tener en consideración el pensamiento de la gran mayoría del Congreso. Ya. Bien. Ya. Segunda pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no fueron efectivas? ¿Considera que fueron efectivas si estuvieron medidas? Sí, fue el Fujishock, A ver, ¿me podrías? donde comenzaron a- a- a aplicar impuestos a todos los productos de primera necesidad para agarrar y poder salir de la situación económica que estábamos viviendo en ese entonces. Mm, ¿Consideras que fueron efectivas? Bueno, sí, bueno, fue ¿qué te digo? Que no estuvieron de acuerdo casi la gran mayoría, pero que en el fondo hubo una salida económica del país. Ya. Eh, ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Después del Fujishock se consideraron aportes económicos, tanto económico como social, para la gente de, De escasos recursos. de escasos recursos y para permitir estar de acuerdo a la canasta familiar, porque de acuerdo a lo que ganaban no le alcanzaban para la supervivencia de sus familiares. Ese fue el motivo de que él comenzó a tener la aceptación del país, prácticamente de la gente de menos recursos del, del país. Por eso fue su segundo triunfo como gobierno. Donde la gente se vio reflejada en su apoyo, Así es, mm, porque comenzó a preocuparse más por el pueblo. más por el pueblo que por la gente de más recursos. Ya. Otra. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Comenzaron a preparar gente idónea como para agarrar y poder cazar a los grandes terroristas, porque se vivía un terrorismo atroz dentro del país donde había muerte a diestra y siniestra. Y comenzaron a ver comisiones ¿cómo se llama? De policías, investigadores, este, preparados como para agarrar y combatir el terrorismo, que fue un éxito prácticamente en el gobierno de Fujimori y que fue una de las medidas más efectivas que tuvo en su gobierno. Ya. Otra. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bueno, por esa parte, bueno, yo estuve de acuerdo con la situación esa porque había mucha pobreza y no había un control de natalidad que permitieran a las mujeres tener menos cantidad de hijos. Yo estuve de acuerdo con esa situación. Claro.
por la poca información que se tenía sobre la crianza de hijos, ¿verdad? Así es, conforme. Ya. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, ahí creo que se rompió el orden democrático porque no hubo el respeto por la libertad de expresión y hubo cierre ¿cómo se llama? Tanto de televisoras como de radios, tanto escritas como televisivas. Y en eso sí yo no estuve de acuerdo. Ya. Última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La compra de conciencia de los parlamentarios para poder ganar votos y poder sacar leyes a su favor y la reelección de su gobierno. Ese fue su caída, donde descubrieron que le entregaban gran cantidad de billetes ¿cómo se llama?, de dinero a los parlamentarios por fin de agarrar y comprar conciencia. Ese fue su caída de Fujimori. Fueron expuestos a través de videos, ¿verdad? Conforme. Eso se descubrió por intermedio de videos que entregaron al periodismo en ese entonces. Ya. Muchas gracias por participar de la entrevista. Bien, gracias a usted por la entrevista. Gracias. Hola, muchas gracias por acceder a participar en esta entrevista. Antes de comenzar me gustaría pedir su permiso para grabar nuestra conversación y asegurarme de que sus datos se manejen de manera confidencial. Para empezar, por favor, ¿podrías decirme su nombre completo, edad y nivel educativo? Mi nombre es Carmen Rosa Quispe León, tengo 52 años y estudio superior técnica. Bueno, ahora empecemos con las preguntas. La primera es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales durante el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Principales problemas durante el gobierno de Fujimori más destacados fueron el autoritarismo, la corrupción política, la hiperinflación y la pobreza extrema, así como violaciones a los derechos humanos y la informalidad económica. Bueno, seguimos por la segunda pregunta, que es ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Cree que fueron efectivas? ¿Por qué sí o por qué no? Se podría considerar el Fujichoku un paquete de medidas que incluyó la liberación de precios y la eliminación de subsidios. Estas medidas fueron efectivas para estabilizar la economía, reduciendo la inflación drásticamente, aunque a un alto costo social. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Se implementaron programas como vivienda rural y comedores populares, pero estos fueron limitados y no abordaron adecuadamente la pobreza estructural ni la desigualdad en el país. Bien. Cuarta pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre las medidas adoptadas por el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso? Las medidas de Fujimori contra Sendero Luminoso y el MRTA fueron efectivas en reducir la violencia, pero a costa de graves violaciones a los derechos humanos y un debilitamiento de las instituciones democráticas. Bueno, como quinta pregunta tenemos
Durante el gobierno de Fujimori se llevó a cabo una campaña de control demográfico que incluyó la esterilización de miles de mujeres, especialmente campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Es positivo. La campaña de esterilización forzada fue una violación grave de derechos humanos que afectó desproporcionadamente a mujeres indígenas y campesinas, lo que plantea serias preocupaciones éticas sobre el consentimiento y la autonomía. Bueno, ahora seguimos con la siguiente pregunta, que sería, ¿estás al tanto de las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar a la prensa? ¿Cuáles fueron las repercusiones en la libertad de expresión? No. Fujimori implementó medidas para controlar los medios, incluyendo censura y manipulación informativa. Esto resultó en una significativa restricción de la libertad de expresión y debilitó el periodismo independiente en Perú. Bien, como última pregunta tenemos, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La difusión de los Vladivideos reveló corrupción en su gobierno, lo que provocó protestas masivas. Fujimori. Buenas noches. Bueno, ahora toca el encuestado en parte de Luis Carlos. Su nombre es María Cristina Valle Chávez, y he realizado desde el año 1990 a 2000 he hecho mis votaciones. Partimos con la primera pregunta. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Yo considero que los principales problemas económicos que tuvo el gobierno de Alberto Fujimori fueron la corrupción en todos sus aspectos, el soborno que se dio a los parlamentarios y la violación a los derechos humanos, también que tuvo un gobierno muy autoritario disolviendo el Congreso. Perfecto. Ahora, ¿podría por favor responderme qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no fueron efectivas? Las medidas que tomó el gobierno de Fujimori, como dicen el Fujichoc que se dio, también es bien cierto que Fujimori recibió un gobierno que venía en crisis, que tenía una superinflación, venía con muchos problemas sociales. Entonces él eliminó la exoneración de aranceles, no subsidió a los alimentos importados, y después desapareció también, hizo la desapreciación del dólar MUC. En un inicio no fueron tan efectivas, pero después poco a poco se fue estabilizando. Okay, muy bien. Entonces, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Durante el gobierno de Fujimori yo vi que, entendido de que se dieron muchas políticas sociales. Entre una de ellas la más popular fue PRONA, que fueron los comedores populares. También se dio FONCODES, también se dio el primer concurso de nombramiento para los docentes. O sea, realmente sí se dio muchas políticas sociales para abordar la pobreza. Ok, perfecto. Entonces, señora María, ¿usted qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? En el gobierno de Fujimori me parece que sí, con la captura de Sendero Luminoso y derrocar luego a la revolución, al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru,
Me parece que sí se tomaron se dio ¿no? Se llegó a actuar de una manera quizás no la más correcta, porque se cometieron excesos, abusos. Entonces de repente fue, no se acusó a una persona que no era terrorista y el terrorista sí estaba libre. Entonces ahí hubo mucha equivocación. Ok, qué buena respuesta. Bueno, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres indígenas y o campesinas. ¿Qué opina usted sobre esta política que se dio? La política para mí está muy bien, que se haya un control, ¿no? Se haya un control para que no haya ese control que dice esterilización, me parece que sí, pero no se dio de la manera más adecuada, porque esas mujeres no fueron informadas como debe ser, fueron manipuladas, forzadas, y el daño fue reversible porque fue con ligadura de trompa. Entonces, me parece que la idea está muy bien, pero no se dio de la mejor manera. A mi parecer no se dio de la mejor manera. Y mucho menos en esas personas que ellas consideran que su cuerpo, el procrear, tener hijos, lo entienden de otra manera, ¿no? Concordamos en ese aspecto entonces. Bueno, siguiendo, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Si bien es cierto, se vio cómo los videos, cómo en el gobierno de Fujimori fue autoritario y como que compraba la prensa, ¿no? Compraba la prensa, las manejaba. Se vio que a muchos directores de esas casas televisivas otorgándoles dinero. Entonces, no hubo una libertad de expresión, tú no podías opinar, no podías estar en desacuerdo con lo que él hacía, porque automáticamente se entendía o se escuchaba o se decía de que eran acusados o eran acosados los periodistas. Muy bien, señora María. Entonces, para terminar, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país en ese entonces? El evento creo que fue porque se vio el video donde Vladimiro Montesinos entregaba dinero, ¿no? A muchos parlamentarios. Los Vladivideos. Sí, los Vladimiros. Entonces, esto se vio que él tuvo que, mediante un fax, hizo su renuncia, ¿no? Sí, mediante un fax. Entonces, ¿qué pasó luego ahí? No se le aceptó su renuncia, sino se le declaró como culpable. No, y no tenía capacidad para gobernar, ¿no? Y tomó pan y agua, creo que tomó el mando. Entonces, ¿qué consecuencias? Muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo y edad? Buenas noches, mi nombre es Doralisa Cerón Aguilar, mi edad es de 52 años. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Ernesto Fujimori en el Perú? En el año 1992 ocurrieron en lo político, hubo el golpe de Estado, que fue muy difícil en esa época para el Perú. En lo económico, el incremento de los precios. En lo social, es la guerra civil que hubo entre los militares y el terrorismo, pues que afectó a la población, el maltrato de los militares hacia las. La siguiente pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno Fujimori? ¿Y por qué no fueron o fueron efectivas? Las medidas que se incrementaron durante el gobierno Fujimori fue un programa
¿no? Denominado el Fujichok, el cual fue el libre mercado, en la cual estabilizó el alza de los precios, pero se incrementó la pobreza. Pregunta: ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Los programas que se incrementaron fueron programas sociales como Foncodes, que recuerde Foncodes, en esa época hubo también programas sociales como comedores que se implementó para el apoyo de las pequeñas empresas, el vaso de leche, que eran desayunos familiares para las personas más pobres con bajos recursos, para los niños y ancianos. Fueron programas que ayudaron a combatir de la pobreza, o un apoyo hacia la pobreza. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y Sendero Luminoso? Algunas medidas fueron muy drásticas que se aplicó en las comunidades indígenas, en la cual sin distinción pudieron maltrataron a toda la población indígena, como por ejemplo las esterilizaciones forzadas, capturas de personas inocentes. También se logró la captura de Miguel Guzmán durante ese periodo. Se combatió el terrorismo en su gran magnitud, pero hubo causas en las cuales fueron dañadas muchas personas inocentes, y más todo en las comunidades indígenas. La siguiente pregunta es: durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistía en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bien, en mi opinión, las mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas fue una violación a los derechos humanos, porque fue sin su consentimiento. La siguiente pregunta es: ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bien, en esa década hubieron muchos programas censurados, creando así ¿cómo se dice esto? La libre expresión de la prensa. La última pregunta es la siguiente: ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Fue cuando se descubrió la corrupción en su gran magnitud. Es donde Fujimori huye al extranjero y luego fue capturado y tomado prisionero. Buenas tardes. Hoy vamos a empezar con una entrevista al señor Walter. Cuestionario. Primera pregunta: ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? En lo económico hubo una inflación. En lo social, el terrorismo que azotó al país.
Y en lo político, distintas bancadas que no dejaban trabajar al gobierno. Bien, segunda pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? El cambio de moneda, que en el gobierno anterior era INTI, que no tenía valor adquisitivo. Se cambió por el nuevo sol peruano. ¿Y esta medida fue o no fue efectiva? Sí fue efectiva. Bien. Tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad del país? ¿Qué políticas? Implementó la tecnología para hacer carreteras, colegios y una serie de cosas, dando mano de obra a la gente. Bien, cuarta pregunta. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Alberto Fujimori para combatir los problemas terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru o Sendero Luminoso? Fueron acertadas por lo que se trajeron personas preparadas de otro lugar, especialistas en terrorismo, que apoyaron a las Fuerzas Armadas. Bien, continuando con la quinta pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Hubo buena medida por lo que había mucha sobrepoblación. La canasta familiar era muy baja, por lo que se llevó a cabo este proyecto de esterilización de la persona para tener menos hijos y vivir un poco mejor. Bien. Sexta pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? El gobierno tuvo un error en entender convenios prácticamente con algunos diarios, no dejando trabajar a la prensa libre. Tanto al periodismo como a los canales de televisión. Última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Uno de los problemas que tuvo fue la continuación del gobierno en el poder. Otro, los convenios que tenía con algunos periódicos y televisión. Y otro tema también fueron las coimas que hubo con los congresistas de distintos partidos que llevaron a la decadencia del gobierno de Alberto Fujimori. Muchas gracias por la entrevista. Hola, muchas gracias por acceder a participar en esta entrevista. Antes de comenzar me gustaría pedir su permiso para grabar nuestra conversación y asegurarme de que sus datos se manejen de manera confidencial. Para empezar, por favor, ¿podrías decirme su nombre completo, edad y nivel educativo? Mi nombre es Carmen Rosa Quispe León, tengo 52 años
y estudio superior técnica. Bueno, ahora empecemos con las preguntas. La primera es, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales durante el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Principales problemas durante el gobierno de Fujimori más destacados fueron el autoritarismo, la corrupción política, la hiperinflación y la pobreza extrema, así como violaciones a los derechos humanos y la informalidad económica. Bueno, seguimos por la segunda pregunta, que es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Cree que fueron efectivas? ¿Por qué sí o por qué no? Se podría considerar el Fujichok un paquete de medidas que incluyó la liberación de precios y la eliminación de subsidios. Estas medidas fueron efectivas para estabilizar la economía, reduciendo la inflación drásticamente, aunque a un alto costo social. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Se implementaron programas como vivienda rural y comedores populares, pero estos fueron limitados y no abordaron adecuadamente la pobreza estructural ni la desigualdad en el país. Bien. Cuarta pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre las medidas adoptadas por el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso? Las medidas de Fujimori contra Sendero Luminoso y el MRTA fueron efectivas en reducir la violencia, pero a costa de graves violaciones a los derechos humanos y un debilitamiento de las instituciones democráticas. Bueno, como quinta pregunta tenemos, durante el gobierno de Fujimori se llevó a cabo una campaña de control demográfico que incluyó la esterilización de miles de mujeres, especialmente campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Es positivo. La campaña de esterilización forzada fue una violación grave de derechos humanos que afectó desproporcionadamente a mujeres indígenas y campesinas, lo que plantea serias preocupaciones éticas sobre el consentimiento y la autonomía. Bueno, ahora seguimos con la siguiente pregunta, que sería, ¿estás al tanto de las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar a la prensa? ¿Cuáles fueron las repercusiones en la libertad de expresión? No. Fujimori implementó medidas para controlar los medios, incluyendo censura y manipulación informativa. Esto resultó en una significativa restricción de la libertad de expresión y debilitó el periodismo independiente en Perú. Bien, como última pregunta tenemos, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La difusión de los Vladivideos reveló corrupción en su gobierno, lo que provocó protestas masivas. Fujimori